Por el suelo con Marcos Pérez Rabasa, Jessica Vargas y Jeremías Pérez Rabasa. Bien. Sí, Cristian, te consulto pensando en la población que está en Argentina, que está escuchando ahora y que no siguió el Sí. debate presidencial, que no estuvo atento a lo que pasó. Los que leímos tu nota un poco lo sabemos, pero te pedimos eso, que nos cuentes un poco qué es lo que sucedió en el contrapunto en el debate electoral, que sé que fue un tema álgido, que pasó a las redes sociales también de Ecuador, pero bueno, quizás para el que Sí. estuvo desprevenido y no siguió el tema queda afuera. Si nos puedes contar un poco qué pasó en estos No, por días supuesto. previos. Sí, sí. Eh, yo creo que tomando en cuenta el segundo debate presidencial entre Luisa González y el presidente Daniel Noboa, por alguna razón el correísmo, con la Revolución Ciudadana, tomó la decisión de a poco ir desvinculándose de lo que es el gobierno, o lo que fue el gobierno de Rafael Correa y sus estrechas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, por X y razón, no solo el gobierno apuntó a esta comunidad migrante, sino que también la candidata al correísmo, Luisa González. Esto lo vemos cuando la apunta y le dice que ella va a deportar y a devolver a todos los migrantes venezolanos que se vieron beneficiados por esta amnistía migratoria dada por el decreto 370 del presidente Daniel Noboa, que luego, por si acaso, luego esta amnistía migratoria se la bajó, digamos. Cristian, No duró mucho tiempo. la población venezolana es, entiendo hoy por lo que contás, mayoritaria ya entre la población migrante. Bueno, sí, por el éxodo venezolano dentro de lo que es la comunidad migrante, sí. Principalmente se dedican a actividades de la economía informal, como casi en todos los países de América Latina, digamos. Pero de ahí a criminalizarlos creo que hay un paso más. Claro, hubo una especie de, algo que creo que estamos viendo en todo el continente, que es esta especie de mancha venenosa de aparecer cercano al gobierno de Nicolás Maduro en este momento. Sí, por supuesto. Y creo que, bueno, de acuerdo a distintos analistas y personalmente creo que también es así, este pasado histórico del correísmo con el chavismo en Venezuela le resulta perjudicial en todas las etapas electorales que tiene. Claro. Hubo también, vos ahí en la nota marcabas la diferencia clara entre lo que es la criminalidad común y el crimen organizado, que afecta mucho también la realidad en Ecuador y en otros países del norte del continente y en Centroamérica. Sí, exacto. Por lo general, en el habla popular de la gente, se suele decir que, bueno, cuando hay algún robo suele ser de alguna nacionalidad venezolana, por ejemplo, pero creo yo que hay que discernir entre un robo y, por ejemplo, el narcotráfico. Por ejemplo, la trata de blancas. Por ejemplo, la trata de personas en general. Creo yo que hay que ser cuidadosos con esto. Porque el problema del Ecuador no es el crimen común, sino es el crimen organizado transnacional, que tienen a bandas que trabajan muy de cerca con cárteles mexicanos y con grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia. Entonces, para mí va más por este lado, no por el lado del crimen común, como puede ser el robo, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, digamos. Vos mencionás algunas bandas en tu nota. Sí. Si entiendo bien, vos lo que planteás es que si existen algún criminal migrante no es gente pobre que está cometiendo crímenes comunes, sino que se sienta en la mesa de los poderosos del país, digamos, ¿no? Esa sería la idea de la nota detrás, o bueno, contaros un poco de esa parte. Sí, creo yo que, a ver, según los datos, estos son datos públicos del INEC, la población venezolana no es la mayoritaria en lo referente a cometer delitos. De hecho, son los propios ecuatorianos los que cometimos más delitos a nivel nacional. Más o menos un 90%. Del 10% de los migrantes que cometen delitos, solo el 3% son detenidos, son de nacionalidad venezolana. Referente al crimen organizado, tenemos el Tren de Aragua, que tuvo ciertos vínculos y cierta relación con el gobierno de Nicolás Maduro, pero que por X y razón no tienen mucha inferencia en Ecuador. Tienen más inferencias grupos colombianos, grupos mexicanos. Entonces, no solo en la esfera del crimen común no es muy usual ver a venezolanos en esto, sino que, estos según datos, sino que en la esfera del crimen organizado transnacional, este grupo, el Tren de Aragua, que suele ser el más nombrado para nombrar la criminalidad organizada en Venezuela, tampoco está muy presente en la realidad ecuatoriana. Entonces creo yo que esto viene más para un estigma social hacia una comunidad en común.
Clarísimo. Cristian, te hago una última pregunta. Ecuador es un caso paradigmático en cuanto a algo que está pasando como tendencia en toda la región hace unos años, que es de un país de corte emigratorio, ¿sí? De una población que salía del país, pasó a ser también muy claramente un país de tránsito y un país de destino, que es lo que ahora en lo que estabas concentrando, ¿sí? En esta faceta como país de destino. Pero ¿qué pasó con las elecciones y la emigración ecuatoriana? Algunas estadísticas de la población de cerca de 18 millones que tiene Ecuador, la Organización Internacional para las Migraciones estima en más de 2 millones la población ecuatoriana que vive en el exterior. ¿Qué papel tuvo esa población en las elecciones del domingo? Me parece clave. Solo el último año, según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, más o menos 100.000 ecuatorianos salieron del país. Principalmente, hay que tener claro que como destino migratorio, los Estados Unidos suele ser una constante en América Latina. Entonces, es Estados Unidos y ciertos países, ya sea Estados miembros o Estados asociados de Mercosur. ¿Por qué? Por ciertas facilidades en la entrada a estos países sin necesidad de visa. Ahora, creo yo que en el papel de las elecciones juega bastante, porque parece que en Ecuador no hay oportunidades de crecimiento a nivel profesional. Tenemos más o menos un 60% de informalidad económica en el Ecuador. 1 de cada 3 ecuatorianos son los que hacen aportes a la seguridad social. Y claro, si vemos, por ejemplo, los aportes en lo referente a estos envíos de dinero que se hacen del extranjero hacia el Ecuador, son más o menos $1.000 millones. Entonces, la comunidad migrante, incluso desde el extranjero, aporta muchísimo a la economía ecuatoriana. Creo yo que hay que saber valorarlo y hay que identificar cuáles son las causales de estos problemas. Creo que ahí también algo que menciona mi compatriota es esencial. Y yo creo que esto es algo que se ha venido debatiendo en muchos lugares y en muchos foros. Pero la realidad es, bien, los migrantes enviamos muchísimo dinero al Ecuador, sostenemos las arcas públicas con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, nos formamos. Pero el gobierno de Noboa, ¿por qué jamás controla las redes de trata y explotación y el tráfico ilícito de migrantes hacia los Estados Unidos? Preguntémonos de eso. ¿Por qué los índices que cada vez crecen más y más y más? ¿Por qué el gobierno ecuatoriano jamás regula a este tipo de organizaciones criminales? Que está vinculada con los GDOs, como bien mencionaba mi compatriota. Preguntémonos también por qué el gobierno de Noboa jamás controló a las agencias de estudio, pongámosles entre comillas, de empresas, algunas de ellas, otras muy ilegales, que se alían con redes criminales de argentinas y que producto de ello generaron expulsiones de ecuatorianos durante 2023 y 2024. ¿Por qué el gobierno de Noboa no desarrolla una política para eso? Porque le conviene que cada vez más los ecuatorianos en el exterior, con las condiciones más paupérrimas, con todas estas redes criminales encima, aún así continuamos aportándole a sus arcas públicas. Yo sí tengo una consulta y es cómo afectó el gobierno de Noboa los cambios migratorios en torno a la movilidad humana, ya que, bueno, que Ecuador es conocido también por su política de ciudadanía internacional, así que sí me gustaría preguntarles también estos prejuicios, pero también aunar estas redes transnacionales hizo también que estuvieran, por ejemplo, los visados a comunidad venezolana. Bien, Cristian, ¿escuchaste la pregunta? Sí, es sobre esta concepción de la nacionalidad internacional y demás, digamos, ¿no? Sí, en síntesis, bueno, sí sería como preguntarte cuál sería como ese impacto que tuvo Noboa para los cambios, digamos, en ese derecho a migrar que tenía Ecuador, por ejemplo, colocándole visado a la población venezolana, o incluso estigmatizando a la población colombiana que sale por conflicto armado. Sí, totalmente. Creo yo que este tipo de medidas y políticas migratorias responden siempre, o en su gran mayoría, a un fin electoral. El populismo es, para que nos hagamos una idea, es dar soluciones fáciles a problemáticas muy complejas. Entonces, si viene un candidato e ilustra que la única forma, o la principal forma, de frenar la criminalidad en el Ecuador es simplemente que entren menos migrantes, digamos, hay claro que algo no encaja. Creo yo que en su momento, en el gobierno de Rafael Correa, sobre todo en lo que fue la constituyente del 2008, se plasmaba esta cuestión de la nacionalidad internacional, digamos. Pero esto siempre estuvo, en primer lugar, fue iniciativa de tratados internacionales relacionados a la movilidad humana y a la migración, que eran previos al correísmo. Y luego, digamos, todos los estatutos migratorios, todas las políticas migratorias siempre estuvieron reguladas. No es como, creo yo, no es como tal una frontera abierta en la que cualquier persona puede llegar. Llegaban principalmente las personas de menos recursos, como bien dijiste, de Colombia, que venían escapando de la cuestión de la guerrilla,
el éxodo venezolano, la población venezolana también de menos recursos que llegaron hasta Ecuador. Quizás los que tenían un poquito más de recursos llegaron un poquito más lejos, quizás hacia estos países del Cono Sur como Chile o como Argentina, pero principalmente la comunidad extranjera venezolana se concentró en Colombia, Ecuador, en estos países fronterizos, digamos. No sé si respondí a tu pregunta. Bien, Cristian, te agradecemos desde ya por tu nota, por tu seguimiento del tema. Estuvimos muy atentos a eso y gracias por compartirnos hoy el contenido también de tu investigación y de tu percepción de lo que fue el vínculo de la migración, tanto dentro de Ecuador como destino de la migración, como de la población ecuatoriana en el exterior y las elecciones del domingo. Gracias. Muchísimas gracias.